Precisamente con este tema de la inflación, de cómo ha subido el precio de la electricidad y cómo afecta también eso a las empresas, no solo a los particulares, no solo a los domicilios, también las empresas están sufriendo ese encarecimiento de la electricidad. Bueno, pues vamos a conectar en directo con nuestra compañera Desiree González, que está, creo que en la Plaza del Carbón, ¿no es así, Desiree? Buenas tardes, nuevamente, cuéntanos. Apagón, Pues apagón que va a haber, ¿no? Enseguida. muy buenas tardes, compañeros. Si nos encontramos aquí en la Plaza del Carbón, donde a las 7 de la tarde en punto está previsto pues que los distintos restaurantes que hay aquí en la zona pues se apaguen las luces para manifestarse en contra pues de esa subida que le está costando incluso a algunos hosteleros el cierre de sus locales. Después, posteriormente de ese apagón, que durará unos minutos, según nos han contado desde MAOZ, pues José Simón, vicepresidente de MAOZ, la Asociación de Hosteleros de aquí de Málaga, pues leerá un manifiesto en nombre de todos los hosteleros de aquí, de la zona del centro. Y habrá un apagón de electricidad de todos los comercios, sumándose a esa iniciativa a nivel nacional, a las 7 en punto nos cuenta. Y después una lectura de un manifiesto como señal, como primera señal de protesta, pero entiendo que esto, si no se subsana, si no desde el gobierno, si no se tienen medidas para apoyar a estos empresarios, a estos comerciantes, a estos tenderos, probablemente vengan más medidas. ¿Desiree? Sí. Sí, compañero, es que te escucho súper bajito. Vale. Pues sí, evidentemente, aquí lo que nos han comentado, lo que nos ha comentado Joaquín Marín, gerente de MAO, es que, porque te he escuchado decir que serán los comercios también los que cierren, no, los que van a cerrar, o sea, lo que van a llevar a cabo ese apagón, Diego, son los hosteleros, los restaurantes, los comercios en principio no está previsto que lleven a cabo pues ese apagón. Fíjate que yo buscando información para esta conexión, Desiree, me llamaba la atención algunas cifras y teníamos aquí, según el comunicado, ¿no?, que nos hizo llegar MAOZ precisamente a los medios, previa a esta convocatoria, algunos restaurantes tienen un gasto en electricidad entre 3.000 y 6.000 euros, entre 3.000 y 6.000 euros, y han experimentado un aumento de la factura de electricidad entre un 30 y un 40%. Es un aumento que desde luego significativo e imposible hacer frente a ese aumento y que siga generando beneficio esa empresa, ¿no?, para poder mantenerla abierta. Esto es insostenible ya. Claro, efectivamente, efectivamente, por eso te comentaba al principio, compañero, que hay algunos comercios, restaurantes, pues que han tenido que cerrar por no poder hacer frente a estos pagos. Pues aquí estamos viendo, Diego, cómo se acaba de llevar a cabo ese apagón. Ahí estamos viendo efectivamente cómo los luminosos, los letreros de los restaurantes, como bien decía nuestra compañera Desiree González, son los restaurantes, los negocios de hostelería, los que se suman a esta convocatoria, a esta protesta nacional contra los altos precios de la energía, con este apagón esta misma tarde en directo a las 7 de la tarde. Un apagón que se va a prolongar durante 5 minutos como acto simbólico, pues en protesta por el encarecimiento de la electricidad. Entendemos que, claro, que los negocios de hostelería, los restaurantes, tienen muchas neveras, frigoríficos, la misma luz del restaurante, el luminoso, bueno, pues el cartel de cada restaurante. Todo eso es energía que gastan cada día y que si se le aumenta la factura entre un 30 y un 40%, pues de algún lado tienen que sacar ese incremento de la factura eléctrica. ¿Cómo lo hacen? ¿Subiendo los precios? Pues probablemente con la consiguiente pérdida, ¿no?, de clientela, porque si subes un 30% los productos de tu carta, pues todo el mundo no está dispuesto a asumir eso, ¿no? Dime, Desi. Diego, me encuentro aquí con José Simón, que va a ser el encargado de leer ese manifiesto. José, vas a leer, eres tú el encargado porque el presidente Javier Fruto se encuentra en la World Travel en Londres, entonces José va a ser el encargado de leer ese manifiesto en nombre de todos los hosteleros de aquí del centro. ¿Cuál es actualmente la situación que se está viviendo con este gran problema?
Pues sí, la realidad es que es un gran problema que empieza a poner en riesgo la viabilidad de los negocios de hostelería en general. Estamos hablando del centro, pero estamos hablando de que la problemática es a nivel nacional. Un sector que muy heterogéneo, en el que hay muchos perfiles de negocio y un perfil de negocio que recoge mucho autoempleo, mucho pequeño negocio familiar, que es el más perjudicado en esta situación de un aumento de costes que es inasumible en la mayoría de los casos. Bueno, yo incluso he comentado a nuestros espectadores que hay negocios que debido a todo lo que tienen que pagar de luz, hablaba mi compañero Diego de entre 3.000 y 6.000 euros, se están viendo abocados a tener que cerrar. Pues sí, evidentemente cuando los números empiecen a no salir, muchos negocios tendrán que llegar a cerrar. Antes pues nos queda esta pelea por intentar mejorar las condiciones, además de intentar mejorar la eficiencia de los establecimientos. Ahora mismo cualquier empresario esté trabajando en conseguir cuadrar sus cuentas, ya sea de un modo o de otro. Pues Diego, no lo vamos a entretener más porque va a leer el manifiesto. Me comentaba Joaquín que van a leer ya el manifiesto. ¿Qué es lo que se dice en ese manifiesto? Bueno, el manifiesto es un manifiesto propuesto por Hostelería de España, consensuado con todas las patronales provinciales. Desde MAOS hacemos una lectura que se va a hacer a nivel nacional y básicamente viene a poner de manifiesto la problemática, ponerla sobre la mesa, el aumento del coste de la energía en nuestra cuenta de resultados, que ya la hace cercano a la inviabilidad, reconocer también el peso del sector, que recoge un 8,5-9% casi que del total del empleo en nuestro país. Entendemos que la importancia del buen trato al sector es necesaria y sugerimos una serie de medidas que son las que proponemos desde la hostelería, pero también nos abrimos a trabajar en cualquier dirección que sea por la solución de este problema. Sin destapar esas medidas que las vas a leer ahora, pero la primordial, la principal, evidentemente, la bajada de la luz. Al final es suavizar este aumento de costes que empieza, como te comentaba anteriormente, empieza a poner en riesgo muchos negocios de hostelería. Pues José Simón, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, un placer, un placer. Bueno, pues Diego, ahí quedan esas palabras de José Simón, vicepresidente de MAO, Asociación de Hosteleros de aquí del centro, y va a leer el manifiesto ya. Pues enseguida conectamos nuevamente para ser testigos de esa lectura del manifiesto de los hosteleros malagueños protestando y sumándose a esa convocatoria a nivel nacional, a ese apagón simbólico de 5 minutos de sus negocios, como protesta por el encarecimiento de la electricidad. Ellos lo que piden quieren que sus negocios sigan siendo viables y hoy por hoy con esas facturas pues no lo son, no tienen esa viabilidad económica y hoy por hoy no están llegando ayudas desde el gobierno pues para estos negocios, como así por ejemplo sí que hay pues para alguna familia, para algunos casos concretos, pues el bono social, pero ¿qué pasa con los negocios, ¿no? Es una situación que también hay que ponerse en la piel de esos empresarios, ¿no? Ya se siente eso, ¿no? Estábamos hablando con ellos que el súper ya no es como era antes, ¿no? O sea, uno va y se asusta, hay que ir preparado y dijo Miguel, va por los mismos pasillos, con los mismos productos que tiene costumbre y ya la misma compra. Vamos a conectar con el manifiesto. Venga. Cuando queráis. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, poner en lectura, poner en voz pública este manifiesto que sale de boca de Hostelería de España, consensuado con todas las asociaciones provinciales y que vamos a leer al mismo tiempo en cada una de las provincias, entendiendo que se nos escuche y que en estas reivindicaciones puedan surgir efectos. En primer lugar, poner sobre la mesa el aumento de costes que supone esta subida energética y que hace, en la mayoría de los casos, en este sector tan heterogéneo y que recoge a un perfil de empresa muy pequeña, muy familiar, muy de autónomo, hace inasumible ese aumento de costes. Por otro lado, también poner sobre la mesa el peso y la importancia de la hostelería en nuestro país, que supone aproximadamente el 9% del empleo de la nación y que entendemos que necesita revisarse y mirarse con cuidado en una industria que no se puede perder, no se puede dejar caer. Entonces, desde Hostelería de España, insisto, consensuado con todas las asociaciones, ponemos sobre la mesa una serie de medidas. Número 1, revisar y modificar el sistema de cálculo de tarifas.
Número dos, el sector ha sufrido un cambio radical respecto a la estructura de costes, por ello necesita una reclasificación y disponer de un estatuto similar al del consumo eléctrico intensivo. El tercer punto, aprobar unos bonos eléctricos aplicando los remanentes de las ayudas COVID al sector que no se han aplicado y valoradas todavía en 3.000 millones de euros. Entendemos que es necesario de las diferentes administraciones nacionales, autonómicas, locales, ayuntamientos, se diseñen medidas de apoyo y en la línea de reducción de costes y transición hacia fuentes de energía renovables. La eliminación de peajes y búsqueda de fórmulas de contratación adaptadas a la realidad del sector. Revisión de los sistemas de contratación en términos de potencia, discontinuidad a lo largo de los diferentes periodos del año y eliminación de penalizaciones. Número 5. Rebajar los impuestos eléctricos y costes regulatorios, estableciendo suspensiones temporales, moratorias y aplazamientos. Número 6. Otorgamiento de vales públicos para poder acceder a compras de suministros renovables a largo plazo por parte de grupos de usuarios. Y, por último, promover los sistemas de compra agrupada y subastas de contratación en el sector. Insisto que estas son las medidas que desde Hostelería de España se ponen sobre la mesa. Realmente la hostelería necesita solucionar este problema. Estamos abiertos a cualquier solución que se plantee desde las administraciones. Muchas gracias. ¿Alguno de vosotros que quiera contarnos? Pues ahí queda el manifiesto de los hosteleros de Maos en protesta pues por ese encarecimiento de la electricidad, y han aportado pues algunas soluciones que presentan a través de este comunicado, y ojalá que esas peticiones pues surtan efecto y sobre todo que pues se materialicen en ayudas y en medidas para que estos negocios puedan seguir siendo viables, porque al final, bueno, pues es la inversión de un empresario y también los puestos de trabajo que están en juego, ¿no?, de tantos empleados que en Málaga dependen de la hostelería.